Entonces, no vamos a tomar nada de jurisprudencia, legislación la que nombramos, la que vamos mencionando en clase. En esta primera parte, sustancialmente, los artículos de la Constitución que mencionemos y la ley de contrato de trabajo. Bueno, no sé si recuerdan algo de... Sí, hay una guía de estudios que también les sirve, Sofía. La verdad es que la guía de estudio de Grisolía para estudiantes de ciencias económicas va bien, porque trata todos los temas. Tal vez se puede llegar a quedar un poquitín corta en la explicación de algún tema, pero les sirve. La realidad es que les sirve. Les sirve pues un texto hecho por un profesor de Derecho del Trabajo de primer nivel. Así que, si bien las guías de estudio muchas veces son improvisadas, esta no lo es. Así que la pueden usar tranquilamente. Sofi, tenés que comprar, vas a comprar un texto, quédate con la guía, porque el manual es muy extenso y sale mucho más caro. Si es para estudiar en el curso y lo vas a comprar, hay una diferencia muy grande de precio entre la guía y el manual. Y el manual no lo vas a llegar a leer en el curso de verano, no te va a alcanzar el tiempo. Es muy, muy extenso, son casi 1000 páginas. O sea, más adelante podés llegar a fijarte, incluso ebook es más barato que en papel, y por ahí, si te interesa, también está el tratado de Grisolía o la ley de contrato de trabajo comentada, que también son muy buenos textos. Bien, vamos a hablar entonces de los elementos del contrato de trabajo, y si se acuerdan algo de derecho privado, los elementos de un contrato son los sujetos, el objeto, la forma, el consentimiento. Entonces vamos a empezar por lo básico, que son los sujetos del contrato de trabajo, y lo vamos a encontrar a partir del artículo 25 de la Ley de Contrato de Trabajo. Trabajador siempre es una persona humana que pone su fuerza de trabajo a favor de otra, y se obliga o presta servicios según que haya contrato o que haya efectiva prestación, ¿sí? Entonces, es la persona física, siempre persona humana, que se obliga a prestar servicios, ejecutar actos, o que presta servicios y ejecuta actos a favor de otra, bajo su dependencia, recibiendo el pago de una
remuneración. Ese es el trabajador y lo encontramos en el artículo 25. Ahora, el empleador puede ser persona humana o persona jurídica. Es quien recibe los servicios de un trabajador. Ahora existen dos figuras adicionales. Una es la del socio empleado. En este caso, existe una persona jurídica, que es el empleador, y uno de sus integrantes, uno de los socios de esta persona jurídica, además reviste la condición de trabajador. Porque pone su fuerza de trabajo a disposición de la empresa. Recibe instrucciones para cumplir con la tarea asumida. Entonces, desde este punto de vista, es un dependiente de la empresa, además de ser socio de la misma. ¿Se entiende? Yo entendí más o menos, profe. ¿Puede explicarlo de vuelta? Sí, sí, porque no es fácil de entender. A ver, pensemos, vamos a poner un ejemplo. Una sociedad que se ocupa de prestar el servicio a terceros de asesoramiento en materia de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Y uno de los integrantes es ingeniero precisamente en higiene y seguridad del trabajo, y pone toda su fuerza de trabajo a disposición de la empresa. Entonces recibe instrucciones de a qué clientes visitar, qué informes presentar, qué cursos dictar. Es a la vez socio de la sociedad, pero también es trabajador, es un empleado de la sociedad, porque toda su capacidad de trabajo está puesta a disposición de la empresa, recibiendo instrucciones de la misma empresa sobre quién atender, a dónde ir, le organiza la agenda. ¿Se entiende así, Milagros? Sí, profe, gracias. No por nada. Entonces, esta persona es dependiente y debe recibir, además de los dividendos como accionista, una remuneración. ¿Sí? Esto lo contempla la ley en el artículo 27. Y en el 28 figura el auxiliar del trabajador. Puede ocurrir, rara vez se ha visto, ¿no? Pero la ley lo contempla, que se autorice al trabajador a contar con un auxiliar para desempeñar su tarea. En este caso, el auxiliar es dependiente del empleador. No se me ocurre un caso en que exista un auxiliar del trabajador, pero no sé, pensemos.
Un cortador textil que necesita un colaborador que le ayude con su tarea. Sostener la tela para el corte o sostenerlo en la moldería. Sería otro dependiente del empleador, pero cuya función específica es auxiliar al trabajador en todo lo que es su tarea. Profe, ¿y este podría llegar algún día a reemplazar será el que realmente más arriba? O sea, el auxiliar podría llegar si falta el que está más arriba de él. No sé si se me entiende. Te entiendo la pregunta. No sé si reemplazarlo, pero como trabajador dependiente del mismo empleador, en algún momento se le puede asignar otra función. Y con el derecho que tienen todos los trabajadores a la formación profesional, puede ir ascendiendo. Si a quien auxilia es personal altamente capacitado, Sol, pone tu nombre, apellido y DNI en el chat. Así ya tenés el presente, por favor. De forma independiente de sus padres, pueden trabajar con el conocimiento de los padres. Ahora, si conviven con sus padres y trabajan, se presume que cuentan con su autorización. Quienes no pueden celebrar contrato de trabajo con un tercero son los menores de 16 años. Los menores de 16 años, profe. Menor de 16 años no puede trabajar para un tercero. Sí podría trabajar en una empresa familiar con sus padres. Pero no puede celebrar un contrato de trabajo en relación de dependencia. Y los adolescentes entre 16 y 18 años tienen una protección especial de la ley, que vamos a ver en la segunda parte del curso. Profe, una consulta. Con respecto a estos elementos que estamos viendo, en la unidad 2 no los vi yo. ¿Eso está subido al Classroom para después poder leerlo? No sé. Tendré que revisarlo. Creo que, ya te digo, creo que entre el Classroom no te digo. Porque yo me fijé y me imprimí, digamos, para poder ir anotando a los costados y no vi eso. No, están las fuentes y los principios. Esta parte no está en el sobre esto no hay un trabajo preparado. Por eso vamos mencionando artículo por artículo, ¿sí? Lo relativo a capacidad, por ejemplo, lo encontramos en el artículo 32 a 36 de la Ley de Contrato de Trabajo. No, en la unidad 6 hay otros temas subidos, Carola.
que tienen más que ver con derechos y obligaciones de las partes y documentación laboral. O sea, empezamos en esta parte en lo que se refiere a generalidades del contrato de trabajo desde la definición, y ahora estamos alrededor del artículo 32 y al 36, ¿sí? Con lo relativo a capacidad. Los sujetos estaban entre el artículo 25 y 28. Buenísimo, profe. Bueno, otro de los elementos del contrato es la forma. Y la forma está prevista en los artículos 48 y 49 de la Ley de Contrato de Trabajo. Como dijimos antes, el contrato se puede celebrar de forma verbal o escrita. Hay casos en que la ley o el convenio colectivo de trabajo de la actividad exijan forma escrita. En este caso, si no se cumple con la forma escrita, será nulo el contrato o tendrá las consecuencias que prevé la propia ley. Por ejemplo, el contrato de trabajo a plazo fijo debe celebrarse por escrito. Esta es una exigencia de validez de la modalidad. Si no se celebra por escrito, se presume que el contrato de trabajo se celebró por tiempo indeterminado. El incumplimiento de la exigencia de la forma nunca puede perjudicar al trabajador. Y vamos de nuevo a un concepto del que ya hablamos, que es la subordinación jurídica. Quien determina cómo se hacen las cosas es el empleador. El trabajador no tiene la capacidad negocial para decir este contrato se celebra en forma verbal o se celebra por escrito. Es una decisión exclusiva del empleador y el incumplimiento de uno de los requisitos nunca puede perjudicar al trabajador. Con respecto al objeto, es la prestación a la cual se compromete el trabajador. Siempre es una actividad personal que no puede ser reemplazada por otra cosa. El trabajador compromete su servicio, no lo puede cambiar, no lo puede modificar, lo tiene que prestar en forma personal, no puede contratar a un tercero para que cumpla su trabajo. Esta actividad puede ser determinada o indeterminada. Ahora, esa indeterminación queda sujeta a la categoría laboral del trabajador. Por ejemplo, yo contrato a un cortador textil, ¿sí? ¿Y qué es lo que puedo dejar abierto? Y bueno, el tipo de prendas que le voy a encomendar. Si van a hacer camisas, si van a hacer pantalones, si van a hacer trajes. Yo contrato al cortador. ¿Cuál es la actividad específica? Bueno, va a quedar dentro de su categoría laboral. Hay un mínimo siempre de determinación. Si no, podríamos exigir cualquier cosa y no es la idea. Y por otra parte, la actividad prestada debe ser lícita.
debe estar permitida por la ley. Entonces, se excluye totalmente la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. Y vamos a diferenciar objeto ilícito de objeto prohibido. El objeto está en el artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ilícito va a ser el objeto cuando resulte contrario a la moral o a las buenas costumbres. Es ilícito porque es reprochable desde un punto de vista ético. Por ejemplo, contratar a una persona para que se dedique a robar. Ahí tenemos un ejemplo claro de objeto ilícito. Hay algunas actividades que son contrarias a lo moral o las buenas costumbres, pero que si están consentidas, reguladas o toleradas por la ley, por ordenanzas municipales, entonces no van a ser conductas ilícitas. Pero básicamente, cuando la conducta evidentemente es contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, es un objeto ilícito. Y no beneficia a nadie. El empleador no puede exigir que esta persona vaya a robar. Y el trabajador que salió a robar no puede exigir a su empleador que le pague por haber robado. Entonces el objeto ilícito es ilícito para ambos. Ninguno de los dos, ni el empleador ni el trabajador, pueden invocar ese contrato de trabajo. Ese contrato es nulo, no existe. No produce efectos. ¿Y cuál es la diferencia con el objeto prohibido? Con el objeto prohibido se establece en protección del trabajador a través de un impedimento de contratar a determinadas personas o de realizar determinadas tareas o de realizar tareas en determinadas condiciones de trabajo. La prohibición siempre está dirigida al empleador. Por ejemplo, recién dijimos, no se puede contratar a ningún menor de 16 años. Ahora, ¿qué pasa si un empleador toma a un trabajador de menos de 16 años? El contrato es nulo. Pero el trabajador menor de 16 años tiene derecho a cobrar la remuneración por el tiempo que haya trabajado. Esto es, a pesar de que el objeto está prohibido, el trabajador tiene derecho a percibir la remuneración por los servicios prestados. En ningún caso, un contrato de objeto prohibido puede perjudicar al trabajador. Se va a producir la nulidad de los aspectos del contrato no queridos. Por ejemplo, podría ser un trabajo en una tarea, una actividad considerada insalubre, que exceda de las 6 horas diarias, trabajen 8 horas, bueno, se va a reducir la jornada de trabajo a 6 horas, pero el tiempo que el trabajador laboró más allá de esas 6 horas tiene derecho a cobrarlo. ¿Se entiende la diferencia entre objeto ilícito y objeto prohibido? El objeto ilícito está prohibido para ambos, no va a producir efecto para ninguna de las dos partes. Los dos saben al momento de contratar que eso no se puede hacer. En cambio, el objeto prohibido es una directiva para el empleador
que se establecen protección del trabajador. Por lo tanto, nunca podría perjudicar al trabajador la nulidad del contrato. Esto lo van a encontrar en el artículo 40 y 41 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con respecto a la prueba del contrato de trabajo, hoy lo habían preguntado, tenemos una presunción que surge del artículo 23. La efectiva prestación de tareas hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Pero además, en cuanto a la prueba, se admiten todos los medios de prueba. Hay libertad probatoria, entonces se puede probar por prueba documental. 23, Ludmila, la presunción de que ante la existencia de relación de trabajo existe contrato surge del 23. Y el artículo 50 es el que regula la libertad de formas para probar el contrato. La libertad probatoria. Lo podemos probar con documentación, el alta temprana, los recibos de sueldo. Se puede probar con testigos, compañeros de trabajo. Se puede probar con una pericia que examine los libros. Se puede probar con pedidos de informes a clientes y proveedores de la empresa que nos cuenten si este trabajador cumplió tareas. Y con respecto a quién en juicio, quién tiene la obligación de probar, hay reglas. Si el trabajador dice que existe un contrato de trabajo y el empleador dice que no, el trabajador debe probar la existencia del contrato. Ahora, si el trabajador dice que tiene un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y el empleador dice que no, que en realidad es un contrato a plazo fijo, es el empleador quien tiene que probar la excepción. Hay pautas en la Ley de Contrato de Trabajo que se establecen en protección del trabajador. Principalmente frente a conductas fraudulentas. Estos son actos que están destinados a evitar responsabilidades del empleador. Entonces, puede existir fraude. En este caso, la intención es obtener un resultado similar al que la ley prohíbe. El empleador, amparado en una ley, obtiene un resultado que está prohibido por la ley de contrato de trabajo, por ejemplo. Y la simulación oculta un acto verdadero o una relación bajo la